Mi nombre es Fabiana Mora. Estamos aquí para dar una charla acerca de los derechos fundamentales como tarea final de la materia Derecho Constitucional. Entonces, vamos a empezar dándole por aquí a cada uno para que estén conociendo sobre el tema que vamos a tratar. No colabora. Muy bien, a ver, ¿cuál de ustedes conoce qué es un derecho? ¿Sí? ¿Me puede decir? Bueno, un derecho para mí es la condición de igualdad que tenemos entre una persona y otra. Si yo entiendo que en mi casa usted no va y usted cumple eso, para mí es un derecho. Muy bien. ¿Alguien más? Todo ciudadano tiene derecho a un trabajo digno y elecciones propias. Este derecho permite el sustento propio, familiar y contribuyente. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué es un derecho? ¿Y el niño sabe qué es un derecho? ¿Y qué? Tú tampoco. Okay. ¿Y qué es un deber? Un deber. A ver. Algo que tienes que hacer. Exactamente, algo que tiene que hacer. ¿Y quién más sabe sobre qué es un deber? A ver, ¿qué es un deber? Respetarse y respetar a los demás. Exacto. Una responsabilidad. Una responsabilidad, muy bien. Muy bien. Entonces, un derecho es todo aquello que nos corresponde. Un ejemplo, aquí en la República Dominicana tenemos muchos derechos como ciudadanos. Y un deber, como decía Cedric, es algo que debemos de hacer. Entonces, por eso en el día de hoy estaremos hablando de los derechos y deberes fundamentales. ¿Bien? Entonces, ¿por qué son fundamentales? Porque a todos como ciudadanos nos corresponde. Entonces, los derechos, pero no hacemos nada antes de hablar de derechos y deberes sin hablar primero de quién es que promueve estos derechos. Entonces, estos derechos están plasmados en la Constitución Dominicana. Por eso vemos que los gobiernos no pueden estar haciendo cualquier cosa con la Constitución, porque la Constitución es algo que nos corresponde a todos como ciudadanos. ¿Bien? Entonces, tenemos por acá que la Constitución de la República es la ley suprema del país, establecida para definir la estructura de los principios fundamentales del Estado. Entonces, también la Constitución Dominicana nos sirve como marco legal para organizar el funcionamiento y las limitaciones de los gobiernos. Por eso un gobierno no puede hacer lo que quiera y por eso muchas veces cuando quieren hacer lo que quieren, ¿qué hacen? Cambian la Constitución. Exactamente, a su favor, para hacer lo que ellos Le da la gana. exactamente. Muy bien. Entonces, pero esto no debe de ser así. Entonces, la Constitución Dominicana está organizada en varias secciones, cada una dedicada a aspectos específicos de la gobernanza y los derechos fundamentales. Entonces, la Constitución Dominicana tiene lo que son los derechos fundamentales, la organización del Estado, el régimen económico y financiero, tiene lo que son las reformas constitucionales y como principio tiene la soberanía nacional, la división de los poderes, que ustedes saben que son legislativo, ejecutivo y judicial, ¿verdad? Entonces también tenemos los estados de derecho,
¿Y por qué? ¿Por qué es importante lo que tiene que ver con la Constitución Dominicana? Porque esta es la que protege los derechos, limita el poder, porque imagínense los gobiernos sin limitaciones, guía a los gobiernos en el gobierno, valga la redundancia, y también tiene su historia. La Constitución Dominicana nació el 6 de noviembre de 1844, un poquito después de la independencia de la República, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí lo dice, poco después de la independencia de la República. Entonces, vamos a estar hablando de lo que son los derechos fundamentales. Bien, que es de lo que trata esta charla. Bien, entonces los derechos fundamentales son una serie de derechos que tenemos como ciudadanos. Aquí tenemos como primer derecho, ¿qué ustedes imaginan? ¿Cuál es el primer derecho que tenemos como ciudadanos? Ahí lo tienen. Ajá. El derecho a la educación. Bueno, sí, tenemos derecho a la educación, pero el primer derecho que tenemos como ciudadanos es derecho a un trabajo digno. Porque muchas veces decimos la educación, ¿verdad? Pero la educación, sin usted tener la manera de costearlo, porque muchas veces el gobierno lo costea, pero hay muchas cosas que le corresponden a los padres costear, porque el gobierno no lo puede suplir todo. Entonces, el primer derecho que tiene un ciudadano en la República Dominicana es derecho a un trabajo digno. El derecho que más se viola. Sí. Entonces, ¿cuál es la importancia del derecho a un trabajo digno? Que promueve la autosuficiencia, o sea, que usted pueda hacer las cosas que le gustan, tiene derecho a la dignidad humana. Dignidad humana es que usted viva dignamente, porque el que tiene un buen trabajo tiene un buen lugar para vivir, tiene cómo comer y tiene cómo darse ciertas cositas y lujo o cosas que le llamamos lujo, ¿verdad? Cumplir con su, exactamente, con las necesidades básicas. Viene siendo un trabajo digno. Entonces, como segundo derecho tenemos, como decía la compañera, derecho a la educación. Todo ciudadano dominicano tiene derecho a la educación. Cada persona que habita la República Dominicana tiene derecho a ser educada. ¿Por qué? Porque la educación es un pilar fundamental para el desarrollo personal, profesional y social. Y también sabemos que si tenemos un país educado, esto ayuda a la sociedad también a que sea un poco más digna, ¿verdad? Al crecimiento de la ciudadanía, a que haya menos delincuencia y a que haya menos pobreza. Bien, entonces, como tercer derecho tenemos la seguridad social. Cuando se refiere a seguridad social, se está refiriendo a lo que tiene que ver con la salud. O sea, ustedes ven que cada cosa que los gobiernos hacen no es porque ellos quieren, es porque obligatoriamente tienen que hacerlo, porque eso está establecido en la Constitución de la República. Entonces, cuando un gobierno hace un hospital, hace policlínica, da medicamentos y todo ese tipo de cosas, no es por gusto que ellos lo hacen, es porque es una obligación de cada gobierno proveer al pueblo de salud. Una cosa que aquí en República Dominicana realmente, no sé si son los gobiernos o los mismos que laboran en este tipo de actividades, lo que hacen que no se dé, ¿verdad?, como se debe. Porque sabemos que los gobiernos te hacen el hospital, pero el que administra el hospital muchas veces lo que lo utiliza es a favor propio. Bien, entonces, otro derecho que tenemos es derecho a un ambiente limpio y sano. Para que ustedes vean que cuando recogen la basura no es porque quieren, es que es obligatorio venir por las ciudades y los pueblos y las calles a que esté limpia la ciudad. Eso es una obligación de los gobiernos y es un derecho que como ciudadanos podemos exigir a que tengamos una ciudad limpia, ordenada y tranquila. Bien. Entonces, entre los derechos también tenemos que está prohibido lo que tiene que ver con la esclavitud, porque todo
ser humano está, debe de ser libre. Aquí dentro de la República Dominicana, todos tenemos derecho a la libertad. Otro derecho es a la integridad personal. O sea, que lo que nos asegura nuestro bienestar y nuestra integridad. Cuando hablamos de integridad es que ustedes y ni los gobiernos pueden estar acusándolo a uno de cosas que uno no ha cometido. Como ciudadanos tenemos derecho a ser respetados como personas. Bien, entonces ya hablamos de los derechos. Esos son los derechos. Tenemos entonces derecho a un trabajo digno, derecho a la educación, derecho La a la seguridad social, derecho a estar libre y derecho a un ambiente sano. Entre otros muchos derechos que no caben dentro de los fundamentales, porque son muchísimos derechos que como ciudadanos tenemos. Pero estos son los que son fundamentales. Fundamental es que es obligatorio, que es algo no negociable, imprescindible. Bien, pero así mismo como tenemos derechos, así tenemos deberes. La Constitución, como decía Cedric, es algo, un deber es algo que debemos de hacer. Entonces la Constitución, aparte de que tenemos derechos, también tenemos deberes. Entonces, entre los deberes tenemos los deberes fundamentales, ¿verdad? Que son racionalidad del gasto público. O sea, cada gobierno no puede estar gastando el dinero en lo que quiere. Pero nosotros como ciudadanos tampoco podemos que nos hagan una calle ahora mismo e ir a dañar la calle. Que nos hagan una acera y nosotros cogemos un pico porque queremos pasar un tubo del agua y romper la acera porque fue una inversión que hizo el gobierno. Entonces tenemos que cuidar todo lo que hace el Estado. Otro deber que tenemos es la solidaridad social. O sea, como ciudadanos tenemos que actuar como una sociedad, no cada quien por su lado, porque sabemos que eso es hasta bíblico, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Que una casa dividida no prospera. Entonces, así como ciudadanos tenemos también que estar unidos para velar por la sociedad, porque por eso es que un ejemplo, ahora los gobiernos hacen lo que voluntariedad, porque tenemos una sociedad dividida, cada quien jalando por su lado, para donde más le convenga. Y si no actuamos como sociedad en general, nunca vamos a tener una sociedad justa y equitativa para todos, ¿verdad? Entonces también tenemos el deber de participar en la educación. En la educación. El gobierno nos hace escuela, pero nosotros como ciudadanos, ¿qué debemos de hacer? Cuidarnos. Y sí, pero usted tiene que no tanto cuidar la escuela, sino ir a la escuela, mandar a sus hijos a la escuela, ¿verdad? Entonces, ir a las universidades, todo eso. Entonces, ustedes que están chiquitos ahí, los niños, Gariera, Laia, Harley, Cedric, ¿dónde está Harley? Tenemos que asistir a la escuela. Y eso es obligatorio porque eso está en la Constitución de la República. Así que aquellos muchachitos que no les gusta ir a la escuela, el gobierno lo puede venir a buscar preso por no querer ir a la escuela. Sí, el gobierno lo puede venir a buscar preso, porque eso es un deber fundamental que está en la Constitución. Una pregunta. ¿Y el deber de llevar a los niños a la escuela no corresponde ese deber a los padres en vez de a los niños? Entonces, Sí, el padre debe de llevar al niño a la escuela. Entonces el papá hay que venir a buscar preso. El papá hay que buscarlo preso, sí. Al papá Sí, hay que el niño buscarlo no va a la preso, escuela. pero hay niños que muchas veces tienen los papás que andan con una correa detrás, carreleándolo, Sí. para que vayan a la escuela. Y muchas veces el papá lo lleva a la escuela y se escapan de la escuela. Entonces, también al El niño. papá le da el niño a la corresponde- policía para que se lo lleve. Exactamente. Para que se lo lleve, que no quería. Es un deber del padre luchar porque el hijo vaya a la escuela, pero también es un deber del hijo de quedarse en la escuela y pasar con buena nota y estudiar, no ir a jugar y ese tipo de cosas, a estudiar, porque el que estudia es un mejor ciudadano, ¿verdad? Entonces otra cosa que como ciudadanos debemos de hacer es
cooperar con el Estado. O sea, cada ciudadano debe cooperar con el Estado porque esto lo que ayuda es a fortalecer la seguridad. Porque si muchas veces vemos un ladrón o sabemos que alguien roba y eso, pero no somos capaces de buscar la manera de colaborar con el Estado, ya sea para que esa persona deje de cometer esos delitos o para que termine pagando en la justicia aquella cosa que hizo. Y por último, nuestro deber es protección del patrimonio público. Todas las cosas del gobierno, los hospitales, lo que tiene que ver con todo lo que el gobierno ha hecho para disfrute de nosotros como ciudadanos, nosotros nos corresponde cuidar. Muy bien. Entonces ahora díganme a ver qué entendieron de los derechos y de los deberes fundamentales. A ver, ¿quién entendió? Gabriel, dígame qué usted entendió de los deberes. Yo entendí que por ir a la escuela pueden sacar buena nota. Exactamente. ¿No? Exactamente. ¿Alguien más que entendió de los deberes? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muy bien. Entonces tenemos una reflexión que nos dice que los deberes y los derechos fundamentales no deben ser vistos como conceptos separados, sino como parte interdependiente de un mismo sistema. Los derechos nos garantizan la libertad y la dignidad, mientras que los deberes nos llaman a contribuir activamente al bienestar común. En este equilibrio encontramos la base para una sociedad armoniosa y próspera. Cada derecho viene acompañado de la responsabilidad de respetar los derechos de los demás y contribuir al bienestar colectivo. Muchas gracias por participar en esta reunión. Soy Fabiana Mora. Gracias.